y iba en su carro y tuvo un accidente de tránsito muy severo. Llegó a la unidad de cuidado intensivo y dentro de los estudios debido pues al compromiso le hacen un estudio cerebral y le encuentran que tiene en una resonancia una pérdida de lo que se llama la brillantez en la neurohipófisis. No sé si de pronto lo ven aquí que está la flechita y se los estoy señalando, ¿lo ven allí? Lo que está con Sí, un profe. triángulo. Ok, perfecto. Entonces, resulta que allí normalmente cuando uno le hacen una resonancia, ustedes miran cómo con este tipo de estudio, que es un estudio muy cercano realmente a la anatomía normal, ustedes lo deben haber visto seguramente en clases de anatomía y en otras clases, ya el acercamiento a este tipo de pruebas de imagen diagnóstica, en el cual, si ustedes ven aquí donde está la flechita, aquí donde les estoy señalando abajito que está captando como un blanquito de la hipófisis. Y resulta que la parte de atrás no se alcanza a ver y ha perdido, perdón, apago que está en acá prendido. Hay una parte que es, la hipófisis es como un champiñón al revés, ¿verdad? Eso fue lo que ustedes aprendieron. Bueno, esa es la descripción que yo les doy, no sé cómo se los hayan descrito, pero si uno lo mira, eso es como si fuera un champiñón al revés y donde tiene un tallo hipofisiario y donde está una parte anterior, que es la blanquita que se ve allí, y una posterior, que es la neurohipófisis. Resulta que cuando nosotros estamos haciendo un estudio de resonancia y se coloca la sustancia paramagnética para poder resaltar ciertos tejidos, que se utiliza gadolinio en este caso, pues se utiliza gadolinio para el estudio. Normalmente en la parte posterior, que sería la hipófisis posterior o neurohipófisis, generalmente hay una brillantez exagerada de esa zona. Y eso brilla porque capta lo que son los cuerpos de Hering. ¿Ustedes recuerdan? ¿Les hablaron de los cuerpos de Hering? ¿Alguien por ahí recuerda si comentaron en alguna de las clases los cuerpos de Hering? Sí, profe. Ok, ¿y allí qué hay? ¿Qué se acumula o qué tenemos allí en los cuerpos de Hering? Si estamos hablando de la hipófisis posterior, ¿qué hormonas normalmente se secretan en la hipófisis posterior? Participando así, pues espontáneamente, alguno que hable. Bueno, entonces está la hipófisis posterior donde se secreta, una de las hormonas que se secreta es la ADH o la vasopresina, como le quieran de los nombres llamar, antidiurética. Y además, pues se secreta también la oxitocina. Pero los cuerpos de Hering están realmente con una cantidad de ADH ya acumuladita que viene desde el sitio de producción que es en la zona hipotalámica, ¿no es cierto? Entonces viene por los tractos hipotalámicos y llega hasta la hipófisis posterior donde se acumula a nivel de los cuerpos de Hering. Y esos son los que dan la brillantez en la resonancia. Entonces, cuando hay pérdida de esa brillantez, uno podría decir que probablemente hay un compromiso de esa hipófisis posterior. Y lo otro que ustedes ven aquí, donde está señalado con el amarillo, no es solamente la hipófisis, sino que también hay esta zona, que sería el tallo hipofisiario, ya no se ve, hay una solución de continuidad, se llama cuando uno deja de ver que aquí venía el tallo y ¡pum! Se perdió y aquí está oscuro. Entonces hay una solución de continuidad allí. ¿Qué pasaría si yo le corto el tallo a la hipófisis? La hipófisis está conectada por el tallo con el hipotálamo, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué pasa si yo le corto el tallo hipofisiario? ¿Ustedes qué creen que podría pasar? Pues hacia la parte de la
¿Ustedes recuerdan cuáles son las hormonas de la hipófisis? Las que produce la hipófisis, ¿cómo se llama? Pues, profe, ente- encontraríamos que están bajas la STH, la FH, la LH, la TSH. Gonadotropinas. Muy bien. Entonces serían las gonadotropas, que serían FSH-LH, la ACTH, que es derivada del POM, que ahí vamos a ver un cuadrito donde está el POM, que es la CTH, la adenocorticotropa. Está la tirotropa, que les falta por allí, que es la TSH. ¿Cuál nos queda faltando? La hormona de crecimiento, que son la somatotropa, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué nos preguntan. Se le solicita un set de hormonas debido como hay pérdida de esa continuidad del tallo, entonces uno como médico pues sospecha de que alguna de las hormonas probablemente pueda estar alteradas o las hormonas pueden estar alteradas. ¿Cuál de los siguientes niveles hormonales usted esperaría encontrar? O sea, si yo le tomara una muestra de sangre a esa persona que está con esa sección del tallo hipofisiario, entonces yo seguramente, como ustedes dicen, podría encontrar algunas de las hormonas o las hormonas alteradas. Entonces, ¿ustedes creen que podríamos encontrar esto? Allí dice prolactina, ACTH, FSH, LH, GH, TSH bajas. ¿Será que todas podrían eventualmente estar bajas? Profe, la prolactina no estaría alta. Perfecto, sí, la prolactina estaría alta y las otras estarían Bajas. bajas. Muy bien, entonces descartamos la posible respuesta que sigue, que colocaba todas altas, la otra que sigue porque también coloca unas altas, otras bajas, pero no la prolactina, y la última, como tú lo dices, sería una prolactina alta más las otras hormonas bajas. Y eso se da básicamente porque se da cuando se secciona, entonces se quita ese freno, digamos, que hay eh, sobre la prolactina para la producción de prolactina. Entonces se frena que es un efecto inhibitorio que permanentemente hay, se quita ese efecto inhibitorio y empieza la producción de prolactina a elevarse. O sea que encontraríamos la prolactina alta, la ACTH, FSH, LH, GH y TSH bajas. Muy bien. Bueno, entonces vámonos a ir a otro caso. Tenemos una mujer de 18 años, uy, me comí ese años, es remitida por sospecha de diabetes insípida. Esa DI quiere decir diabetes insípida. ¿Ustedes recuerdan qué podría ser una diabetes insípida? Bueno, aquí lo vamos a ver. Con síntomas que viene de polidipsia, o sea, que le da mucha sed, así se llama cuando las personas están con mucha sed. Poliuria, cuando le da a uno muchas ganas de orinar. Nocturia, cuando uno está orinando muchas veces en la noche. Cuando uno tiene esas características que una diabetes, diabetes mellitus, o sea, una elevación de la glucosa. Y cuando la glucosa se eleva, entonces lo que hace es que uno le da sed porque la glucosa sale por el riñón, arrastra agua y se dispara todo el mecanismo de sed debido a la deshidratación que está teniendo el paciente. Pero ya le habían descartado que tuviera una diabetes, esa paciente de 18 años. Entonces lo otro que podría suceder es que tuviera una diabetes insípida. ¿Ya empezaron a recordar que podría ser una diabetes insípida? Bueno, entonces vamos a seguir adelante y ya vamos explicando. Se le encontró que estaba orinando muchísimo, muchísimo, 8.5 litros al día de orina diluida. Se le decidió hospitalizar para realizarle unos estudios y un test que se llama de deprivación del agua.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? La diabetes insípida es que uno tiene todos los síntomas como de la diabetes, pero que no es por glucosa. Por eso es que se le llama diabetes insípida, porque no es por glucosa. Y vamos a ver con qué sería que está asociada la diabetes insípida. Después de que se ha iniciado ese test ¿en qué consiste? Como la persona le da tanta sed, porque allí lo está diciendo, pero también le dan tantas ganas de orinar, entonces yo estoy sospechando que tengo una diabetes que no es la mellitus, sino la insípida. Entonces yo lo que hago es hospitalizar al paciente y empiezo a no dejarlo tomar agua, pero bajo supervisión médica, porque si no, obviamente lo llevo a una deshidratación y lo puedo hacer morir por la deshidratación. Entonces se hospitaliza y se le hace un test de 4 horas. El test de 4 horas es supervisado, donde uno le toma al inicio del examen, le toma el peso, la presión arterial, le toma unos exámenes de sangre que son básicamente el sodio, le mide osmolaridad en sangre y en orina y le mide digamos, esos electrolitos durante varias fases. ¿Qué pasa? La diabetes insípida es una enfermedad que refleja el problema de la producción de antidiurética, de la hormona antidiurética. O sea que se pierde esa capacidad como hay poca producción de hormona antidiurética, se pierde esa capacidad de regulación de la orina que existe sobre los receptores que hay de acuaporinas, perdón, de acuaporinas a nivel del riñón. Entonces, eso se da cuando uno tiene una alteración entonces de la neurohipófisis, como lo habíamos visto al inicio, una alteración de la neurohipófisis. Entonces, como ya no tenemos una producción adecuada de la ADH, la persona ya no tiene un control sobre los líquidos a nivel de orina, se van eliminando absolutamente la orina sale totalmente líquida, pura diluida, que digámoslo así, y la osmolaridad, pues obviamente tanto a nivel de sérico como a nivel de urinario, pues van a cambiar. Pues resulta que el electrolito más importante para poder mantener osmolaridad es el sodio. Entonces eso también se refleja en el sodio. Entonces yo puedo tener un sodio que es normal en 140 en promedio, ¿cierto? ¿Cierto o falso? Se quedaron dormidos. Hola, Profe, ¿cierto? ok. Entonces, cuando tengo ese sodio en 140, pues es el promedio normal, resulta que esa persona era un sodio en 154, o sea, estaba muy alto el sodio, o sea, que estaba deshidratada. Y si se le hace la osmolaridad sérica, entonces también estaba muy alta la osmolaridad sérica. Y en la orina estaba muy baja la osmolaridad sérica. Entonces, yo sospecho de que la persona no tiene antidiurética, entonces yo lo que hago es que después de que ha bajado de peso, porque claro, cuando uno se deshidrata, si uno lo pesan al inicio y pesa 57 y luego le va haciendo el seguimiento y ya pesa 54, lo que quiere decir es que está suficientemente deshidratada la persona. Entonces yo con esos exámenes que ya ha subido el sodio de 141 a 154, y que la osmolaridad sérica me subió a 310, entonces yo lo que hago es ponerle una dosis que allí dice de desmopresina, que es digamos, una ADH sintética, y la reemplazo, yo supongo que no debe tener desde que está teniendo problemas de control de agua, entonces la reemplazo, se la coloco subcutánea y empieza la persona a corregir. ¿En qué sentido? En que empieza a disminuir el volumen de la orina, ya no es tanto, mejora la parte de osmolaridad sérica, la parte de osmolaridad urinaria, el sodio se normaliza. Entonces yo podría decir allí que la paciente tiene una diabetes insípida, pero hay varios tipos de diabetes. ¿Cuál sería la que tiene mi paciente? Una que se llama psicógena, otra que se llama neurogénica
o diabetes insípida central o una nefrogénica. ¿Cuál de pronto creen ustedes cuando estudiaron la parte de neurohipófisis podría ser? Neurogénica, profe. Exactamente, la neurogénica. Y la manera como yo le empiezo a tratar ya hospitalizada a mi paciente es hacerle reemplazo de esa hormona que ya no produce o que tuvo daño pues en la neurohipófisis y ya no produce, o en la zona hipotalámica y ya no la produce. Bueno, vamos a ver. Entonces, estos puntos y conceptos son importantes para que los tengan en cuenta y eso es para que nunca se les olvide. La ADH es liberada ante varios estímulos. Uno es que haya un incremento de la osmolaridad del líquido extracelular. Se considera que un incremento de un 1% es suficiente para disparar la producción de ADH. La disminución de volumen sanguíneo y de presión, por ejemplo, cuando uno está, digamos, en un accidente, se choqueó, botó mucha sangre y todo eso, eso dispara también ADH. Porque hay varios receptores del volumen cardiovascular que estimulan pues, la producción de ADH y es, dentro de esos varios receptores está pues a nivel, uno muy importante a nivel auricular. Y además, cuando uno pierde entonces un volumen grande, en un 8 a 10% de volumen, definitivamente se dispara esa ADH. Entonces, esas son como las cositas como para recordar en la fisiología de la ADH. Y aquí hay unos estímulos que nosotros sabemos que pueden suceder. Los varoreceptores encuentran a nivel de carótida, a nivel de aurícula, como estábamos diciendo. También tenemos que eso, varoreceptores cuando sensan todo eso que acabamos de decir, o sea, cambio de osmolaridad, baja de volumen, disparan la producción de ADH. Pero también hay otros medicamentos que disparan la producción, hay otros que lo frenan. Por ejemplo, el alcohol también frena el ADH. Las náuseas, el estrés, bueno. Y eso hace producir pues la ADH, regula, digamos, la producción de ADH. ¿Cuáles acciones son las de la vasopresina? Las acciones de la vasopresina son, depende del tipo de receptor. Hay unos receptores que son los receptores B1 a nivel de los vasos sanguíneos y producen vasoconstricción. O unos receptores a nivel renal, que son los B2, y ellos balancean todo lo del agua que acabamos de ver con el ejemplo. Pero también existen unos B1B, que son los receptores que se encuentran a nivel hipotalámico, hipoficiario, para la liberación, también liberan ACTH. Bueno, aquí este es el sitio del receptor B2 que se encuentra a nivel renal, que hacen estímulo básicamente de la acuaporina, o sea, aumenta síntesis de acuaporina y producción de acuaporina, y la acuaporina lo que hace es reabsorber el agua. Si yo no tengo desmopresina o ABP, pues, o antidiurética, entonces no se estimula esa producción de acuaporina y por lo tanto el agua no se reabsorbe y empieza a orinar uno más de la cuenta. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta allí? No, profe. No, Bueno, tenemos otro casito que es otra paciente de 32 años que ha consultado por unas alteraciones del ciclo menstrual. Tiene unos atrasos, se llama eso oligoamenorreas. O sea que en vez de venirle el ciclo cada mes, se le atrasa 2, 3 meses. Y la última menstruación había sido 3 meses antes. Se realizó una prueba de embarazo porque lo primero que normalmente como mujer hacemos cuando empezamos a tener atraso es mirar que no estemos embarazados, entonces si una prueba de embarazo sale negativa. Pero además tiene un poquito como de retención de líquidos y nota que está como hinchadito los tobillos, que también está como hinchadito los párpados, eso se llama edema palpebral. Nota que la piel está un poco seca, se cansa muchísimo, hay trastorno del sueño, pero además también empieza a notar que le empieza a salir un poco de leche por las mamas, por los pezones. Eso se llama galactorrea. Entonces va al médico con toda esta sintomatología
y el médico dice, pues está con galactorrea, voy a tenerle que hacer un examen de prolactina. ¿A ustedes se les ocurriría también hacerles un examen de prolactina a esa persona, habiendo conocido qué puede producir la prolactina, cuáles son sus efectos? Sí, profe. Sí, Ok. Entonces le realizan un nivel de prolactina y resulta que ese nivel de prolactina, allí les coloqué el valor normal, ella tiene 60 y el normal va de 1.4 a 24. O sea que está elevada, ¿cierto? De estas situaciones que acaban de ver aquí en el caso, ¿qué factores podrían elevarme la prolactina? ¿Ustedes qué creen que pueden elevar la prolactina dentro de lo que ustedes pues recuerdan de las clases? Oigo, varios ejemplos. Profe, de el los estrés, profe. medicamentos. Medicamentos, muy bien. ¿Qué más? El estrés, El estrés, perfecto. ¿Qué La más? cocaína. Profe, La cocaína, sí, todos los derivados, opiáceos. ¿Qué más? el estrógeno, Los estrógenos también. ¿Qué más? el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, muy bien. Profe, Uy, algunos cuénteme. tumores. Algunos tumores, muy bien. Entonces, ustedes acaban de dar una cantidad de ejemplos que son, que uno se le vendría a la cabeza cuando ya ustedes estén en clínica y vean ese cuadro de una prolactina elevada, entonces piensan en muchas cosas como las que acaban de decir. Pero es muy importante también que la historia clínica que ustedes le hagan a la persona, pues le va dando datos, ¿cierto? Y miren que aquí habían datos interesantes. Por ejemplo, que tenía un poquito de retención de líquido en los tobillos, que tenía piel seca, que tenía cansancio, que tenía trastornos del sueño. Y miren toda la cantidad, así como ustedes me dieron las causas, mire todos los medicamentos, como alguien que me comentó de medicamentos, mire la cantidad de medicamentos que le pueden elevar a uno la prolactina. Dentro de eso están todos los que ustedes nombraron también. Bueno, también metales pesados también pueden elevar la prolactina. Anestésicos, gases anestésicos. Medicaciones herbales, ahora que es muy de moda los médicos funcionales, los médicos homeópatas, pues ellos utilizan mucho medicación herbal. La parte neurogénica, o sea, todo lo que le inerve en la pared, que hay uno pues normalmente tiene una inervación que va en la pared torácica, todo lo que produzca lesión de esa inervación puede producir elevación de prolactina. Por ejemplo, las mujeres o los hombres, bueno, todo el mundo que puede hacer ahora, las mamoplastias. Entonces, las mamoplastias entonces producen por un estímulo constante, además de que también sesionan algunas fibritas terminales neurológicas, entonces pueden producir un estímulo constante de prolactina. De hecho, hay pacientes que le van a uno con esta sintomatología y tienen prótesis que a veces son unas prótesis muy prominentes y pueden producir un estímulo mayor todavía en la producción de prolactina y pueden mantener prolactina de 30, 40. Bueno, y todo lo que son lo que también ustedes nombraron, todos los tumores que están localizados en el área de la hipófisis, de la silla turca, los que invaden toda la zona, ¿sí? Todos esos pueden producir también elevación de prolactina. Y enfermedades, como también lo dijo otro de los compañeros, el hipotiroidismo, ahí está de primero, la falla renal crónica, la cirrosis, la insuficiencia adrenal, el síndrome ovario poliquístico, la pseudociesis. ¿Cuál de los siguientes factores estaría elevando la prolactina en este caso? Lean los 4 factores que está allí. Piensen a ver cuál de esos factores podrían elevarme la prolactina en el caso específico. Alguien que participe, a ver, Profe, cuéntame. es que no me acuerdo muy bien. Ella tenía amenorrea.
Tenía oligoamenorrea, o sea que tenía atrasos menstruales. Ok, pues, profe, la, ¿no sería más por la TRH? Perfectamente bien contestado. ¿Por qué la TRH? ¿Por qué se te pensaste que fuera la TRH? Pues, profe, primeramente le hice más por descartes, Bueno, eso está bien, ¿no? También pero a una le pasa así, le toca empezar a descartar. Muy bien. ¿Y qué se te ocurre ahora que me dices que puede hacer la TRH? pues, digamos que, pero ella estaba, según en el caso, es que ahorita lo copié, ella tenía edema, tenía Ujú, cansancio, trastornos de sueño, la sí. PRL estaba muy elevada, probablemente eh, pues debido a que tenía un problema en la hipófisis. Tú piensas que podría tener un problema en la hipófisis. Bueno, entonces les voy a comentar. Vas muy bien enfocado. La situación es que cuando uno tiene esos niveles de prolactina, pues generalmente uno se asusta un poco y más cuando uno es paciente y le dicen, vea, usted tiene 60, pero eso va hasta 20 nomás. Y uno dice, por Dios, eso está 3 veces por encima de lo que dice allí el valor normal. Entonces uno estoy grave, diría uno, estoy grave. Pero resulta que, como ustedes vieron, la prolactina se afecta por muchas causas. Dentro de esas, ustedes también dijeron que una de las causas, y lo acabas de decir, podría ser la enfermedad tiroidea. La enfermedad tiroidea, cuando uno tiene hipotiroidismo, no hipofisiario, sino hipotiroidismo primario, o sea que directamente de aquí de la glándula tiroides. Si yo tengo una muy baja producción de hormona tiroidea, y ella es la T4 que se convierte a T3, es la que me regula el eje o el feedback a nivel hipofisiario. Entonces, e hipotalámico, ¿qué sensa si yo lo produzco poquito? Pues lo que sensa a nivel de hipotálamo y hipófisis, que eso está faltando hormona que tiene que empezar a producir más hormona liberadora de TRH para que haya un estímulo sobre la producción de TSH y ese TSH vaya a la célula tiroidea y vuelva a producir bien su hormona tiroidea. Entonces, cuando yo estoy hipotiroideo, que no produzco directamente de la glándula, no produzco directamente la hormona, entonces ese mecanismo de feedback a nivel hipotalámico me hace producir mucho TRH. Pero ese TRH no solamente me va a estimular la TSH a nivel de la adenohipófisis, sino que también tiene un estímulo sobre la prolactina. Entonces, puedo elevar la TSH y al tiempo puedo elevar la prolactina. Entonces, la situación de esa paciente sería que el caso de una hipotiroidismo primario se llama porque afecta directamente la glándula tiroides, hace todo ese mecanismo que acabamos de explicar y haría, por lo tanto, que la prolactina también concomitantemente se elevara. Pero cuando yo le empiezo tratamiento a esa persona que está con el hipotiroidismo y le empiezo a reemplazar la hormona tiroidea, que es la que le está haciendo falta, esa persona baja el nivel de TSH, se normaliza y baja el nivel de prolactina. Y se normaliza y no necesito pues cosas hipofisiarias, ni exámenes especiales, ni escanografía, ni resonancias de hipófisis, sino que sencillamente, como yo supe que clínicamente era probablemente hipotiroidea y le hice una TSH y lo comprobé, entonces yo ya sé que ese mecanismo de la prolactina fue por ese lado. Bueno. Bueno, ahorita les voy a presentar un casito. ¿Les quedó más o menos claro la parte de correlación? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces ahorita vamos a presentarles otro casito a ver ustedes qué me dicen. ¿Qué ven aquí? Quiero oír comentarios. No es una pintura de Van Gogh. ¿Qué ven ustedes allí?
Pues, profe, no sé cómo se dice realmente, pero se ve más grande en todos sentidos, o sea, más como, como con un problema de la hormona de crecimiento, como cuando son más anchos, más, Sí. con dedos más gordos, Tal vez la como unos cara Ujú. más rasgos más gorda masculinos. también. Eso se va uno como haciendo como rasgos masculinos por el exceso de hormona de crecimiento. Es una mujer que era muy bonita, digámoslo así, o sea, una mujer bien. Y con el tiempo, por el exceso de hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento tiene un estímulo sobre las placas de crecimiento y sobre la zona condral, etcétera. Pero resulta que cuando uno ya está grande, la hormona de esos dedos gruesos, se ven como de trabajador, pues de finca, como dicen cuando uno está allá dedicado a la parcela, que se empiezan a engrosar los dedos, y va cambiando muchísimo la fisonomía. Es cierto que ya pues en la última foto, pues ya tiene muchos años, obviamente, pero si ustedes ven la primera y la segunda foto, ya los cambios son sustanciales, ¿no? Entonces tendría un exceso de hormona de crecimiento. En esta paciente con sospecha clínica de acromegalia, ¿cuál sería el examen de medición del exceso de hormona integrada? O sea, cuando yo digo hormona integrada, es que cuando yo sumara, digamos, durante las 24 horas una hormona, eso es hormona integrada. Yo pudiera representar esa hormona integrada con alguna de estas hormonas, con la HG basal, o sea, con la hormona de crecimiento basal, o con una IGF-1, que es el factor de crecimiento insulino tipo 1, que es la misma somatomedina C, o con la prolactina o con un test de TRH. ¿Cuál de esos exámenes como más bien sencillo ustedes pudieran asociarlo para poder pensar que pueda tener realmente una acromegalia? ¿Cuál de esos exámenes podrían Profe, hacer? con el factor insulínico, ¿no? Exactamente. El IGF-1, que es el factor, como dicen, final de la hormona de crecimiento, que lo vamos a ver de pronto en un cuadrito, vamos a ver, así aquí lo tenemos, donde aquí está la GHRH, ¿cierto? Y la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, actúa sobre la adenohipófisis, produciendo la hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento va a nivel del hígado y se produce lo que tú acabas de decir, IGF-1, para que el IGF-1 ya sea el efector final prácticamente sobre todas las células como hormona de crecimiento. Sin embargo, la hormona de crecimiento de por sí ya tiene unos efectos que puede producir a nivel de toda la parte metabólica más la parte de músculo y la parte pues ya metabólica es glucosa, aminoácidos, proteínas, etcétera. Y el regulador permanente, acuérdense de la GHRH, es la somatostatina, que se llama así. O sea que este viene siendo como el contrarregulador permanente de la hormona de crecimiento para la liberación y producción de hormona de crecimiento. Entonces, el efecto estimulatorio sobre la hormona de crecimiento está el ejercicio, la grelina lo incrementa, el aminoácido incrementado también, la glucosa baja y los aminoácidos, perdón, y los ácidos grasos bajos también producen un estímulo para la producción de hormona de crecimiento. Y hablando de la parte de los inhibidores, entonces el exceso de glucosa lo debe inhibir a la hormona de crecimiento, lo mismo que los ácidos grasos, la disminución de todo lo contrario del anterior, la disminución de grelina y la disminución de los aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son las acciones de esa hormona de crecimiento? Es muy importante que tengan en cuenta que tiene un incremento de la glucosa, disminuye la sensibilidad periférica a la insulina, incrementa la captación de la glucosa a nivel hepático, a nivel de los tejidos, es lipolítico,
es mitogénica, estimula la producción de lo que habíamos hablado, IGF, y estimula, por lo tanto, crecimiento, pero en una persona ya con núcleos de crecimiento sellados pasa lo que pasó en esta señora. Y aquí es un cuadrito también resumen de las funciones que tendría la IGF-1, que tienen función inmunológica a nivel de músculo, a nivel de endotelio, a nivel de cardiovascular, a nivel renal y gastrointestinal, y la hormona de crecimiento, todas las funciones que acabamos de ver desde el punto de vista metabólico y a nivel hepático y a nivel de huesos. Entonces, nosotros necesitamos mantener unos niveles normales de hormona de crecimiento y no excedernos, porque si no, pues el exceso de hormona de crecimiento nos puede llevar incluso a diabetes, porque es un estímulo constante para la producción de glucosa. Además, ustedes recuerdan cuáles son las hormonas contrarreguladoras cuando uno tiene hipoglicemia. ¿Cuáles son las contrarreguladoras? ¿Quién me dice las hormonas? Vayan diciendo una por unita por ahí. O sea, ¿cuáles son las hormonas que me ayuden a subir esa glucosa cuando se me va bajando? Pues, profe, ¿Adrenalina? ¿Cuál, perdón? ¿El cortisol, profe? El cortisol, perfecto. ¿Cuál otro? para mí es la, Glucagón. ¿Ah? ¿Cuál me dijeron? El glucagón. El glucagón, muy bien. profe, ¿Qué la más? misma hormona de crecimiento no, pues, La misma hormona de crecimiento, sí, se secreta ante estímulo de hipoglucemia. ¿Qué más? Entonces, vamos a mirar otro casito. Este es un caso de un niño de 8 añitos, consulta al pediatra con historia de haber nacido de una madre G1 para 1. G1 para 1 quiere decir gravidez 1, o sea, un solo embarazo, y P1 que quiere decir partos 1, o sea, un solo hijo. Grávida 1 para 1. Y fue un embarazo desafortunado porque fue no deseado. Y cuando nació, el niño empezó a tener muchos problemas de reflujo. O sea, reflujo es que uno tiene la parte de ácido del estómago se va devolviendo por el esófago hacia la boca. Era un reflujo severo desde el nacimiento y pues la madre lo rechazó, entonces vivía con una tía. La tía era la que lo crió, pero además la tía pues tenía mucha gente en esa casa y tenía más de 10 personas en la casa. Y ese niño al examen físico, cuando lo llevaron al médico, llamaba la atención que estaba pequeño, tenía un percentil de 3. Ustedes recuerdan que cuando ustedes iban al pediatra, de pronto ya un poquito más grandes, que uno ya tiene más conciencia, el pediatra le decía, uy, vas muy bien, vas por el percentil 50. Cuando uno le decía que iba por el percentil 3, entonces uno decía, ay, me estoy quedando chiquito. Y de bajo peso, con disminución del rendimiento escolar. El médico considera que debe realizarle un examen especial de la hormona de crecimiento, que se llama HG. ¿Cuál de los antecedentes, o sea, de la historia que acabamos de contar, podría haber influido en esa talla como bajita del niño? De allí esa historia. ¿Qué creen ustedes que, habiendo entendido cuáles son los estímulos sobre la hormona de crecimiento, cuáles de los que están allí hicieron de que no tuviera suficiente estímulo de pronto el niño y se quedara pequeño? profe, el problema del reflujo severo. ¿Problemas de qué, perdón? El reflujo severo, sí, ya te entendí. Claro, el reflujo severo resulta que da problemas de malnutrición, ¿no? Entonces eso es clave porque la etapa de crecimiento muy rápido nosotros lo tenemos en los 2 primeros años de vida. Entonces, si uno empieza a tener ese inconveniente nutricional tan temprano, eso pues va dando una baja talla desde muy pequeño y eso marca muchísimo para la talla final. Eso es un punto. Hay otra cosa que se describe, que el ambiente psicoafectivo
o sea, todo lo que implica estrés psicoafectivo puede ser deteriorante para la producción de hormona de crecimiento. Entonces, eso también influye porque ha sido un niño rechazado, un niño pues que, pues sí, encontró un hogar, pero no era lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, también influye. Entonces, mire que en la historia clínica, cuando ustedes estén en la fundación o donde les toque, pues, hacer su práctica, la historia clínica es fundamental. Mire que ya uno se va llevando ideas de muchas cosas con solo la historia clínica. Entonces uno dice, ah, sí, seguramente va a tener esa hormona de crecimiento alterada. Entonces ahí en la fundación hacemos varios exámenes de hormona de crecimiento, o sea, todos los exámenes que puedan ayudarnos para diagnosticar ese problema de baja talla. Entonces les hacemos test de hipoglicemia porque acabamos de ver que la baja de glucosa pues estimula la producción de hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos ahí en la clínica? Le citamos al niño en ayunas, se le toman los niveles de la hormona de crecimiento y se le coloca insulina, se le toma la glucosa a ver en cuánto está y se le coloca insulina porque ustedes saben que la insulina es para disminuir el nivel de glucosa, porque la insulina lo que hace es tomar esa glucosa periférica, entrarla dentro de las células y el exceso de insulina, y en este caso como el niño no tiene problema de producción de insulina, sino que la estamos poniendo como sobre exceso, entonces ese niñito va a producir es una disminución de la glucosa y esa glucosa es un estímulo para que se produzca hormona de crecimiento. Entonces yo le mido la hormona de crecimiento a los 20 minutos, a los 40, a los 60, así. Durante como 2 o 3 horas le estoy midiendo. Entonces eso se hace en test especiales. También hay otros que le ayudan a estimular la hormona de crecimiento a nivel central, como un examen que se llama el test de clonidina y el test del ejercicio. También los ponemos a hacer ejercicio y se les va midiendo la hormona de crecimiento. Así con eso podemos determinar si la talla baja es porque también no produce hormona de crecimiento suficiente o si fue porque se quedó pequeño desde chiquito, o sea, desde muy temprana edad debido a todos los, digamos, efectos que acabamos de nombrar y que ustedes acaban de decir. Entonces, aquí el estrés, el ejercicio, el ayuno, la hipoglucemia aguda puede producir un estímulo constante y ahí está pues en el mecanismo de feedback de la regulación de la hormona de crecimiento. Recordar que hay unas etapas en la vida en las cuales uno tiene más producción de hormona de crecimiento. Entonces, si vemos en la parte de arriba, la mujer joven, el hombre joven en etapas tempranas tienen más producción de hormona de crecimiento. Y a medida que va pasando el tiempo, uno sigue produciendo hormona de crecimiento. De hecho, yo también produzco hormona de crecimiento, pero ya son unos valores mucho más bajitos y no hay esos picos de producción importantes en las horas, ni en el día, ni en la noche. Bueno, y estos son los estímulos que nosotros hacemos allá, el del ejercicio, el de clonidina, el de la hipoglicemia y también la carga de aminoácidos. Ese no lo hacemos allá en la fundación porque no tenemos arginina para hacerlo, pero también sería una manera de poder hacer el diagnóstico. Bueno, continuemos. Vamos a echarle gasolina a esto y plata a esto para poder seguir. El caso número 6. Ingresa al consultorio un paciente con DM. DM habíamos visto que era el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿cierto? Las siglas internacionales. Obesidad, cuya grasa está distribuida centrípetamente. ¿Qué quiere decir centrípetamente? ¿Cerca o lejos? ¿Cerca? Eso, cerca, muy a la parte central. Además tiene implantación baja del cabello. Este cabello de aquí, en vez de estar por aquí, está como por acá. Cara de luna llena, piel delgada, frágil y además está como muy depresiva, ¿sí? Entonces, miren, todas las características que tienen. ¿Ustedes están imaginando a la persona cómo estará? Miren las fotos. Tiene unas estrías rosadas en todo ese tejido adiposo que está circunscrito a nivel central. Tiene la carita de luna llena, una cantidad de vasitos, mire, hay fragilidad en todos estos vasitos y se ve triste. Y la piel está delgada. ¿Ustedes qué creen que de pronto tenga? ¿Qué hormona de pronto nos producirá como diabetes, aumento de peso, alteración de la grasa? De pronto el cortisol.
El exceso de cortisol, muy bien. Entonces aquí tenemos otro inconveniente que es el exceso de cortisol. O sea, mire, ya hemos pasado por alteraciones de la hormona de crecimiento, las de la prolactina, la de la ADH, ahorita nos vamos para el cortisol. Al examen médico además está hipertensa, o sea, la presión arterial está alta, tiene estrías rosadas en axilas, en abdomen y hay un examen hormonal que necesitaríamos. ¿Será que yo le ordeno todos estos? A ver, uno se llama cortisol en saliva, otro se llama cortisol libre en orina de 24 horas, otro se llama cortisol posfreno de 1 miligramo. Alguien me dijo que era un exceso de cortisol, entonces yo supondría que si yo le mido cortisol en saliva, pues debe estar alterado, ¿cierto? Si yo le hago un cortisol libre en orina de 24 horas, pues seguramente también está alterado. Y si yo trato de colocarle un esteroide exógeno, o sea, una tableta de 1 miligramo de dexametasona que se llama esa, se la doy en la noche y al otro día le hago el examen de cortisol, yo esperaría que esa persona, si tiene una buena regulación del eje, pues seguramente cuando yo le doy externamente esa tabletica, ese cortisol se va para el piso. Pero si yo no tengo una buena regulación del eje, cuando yo le doy la tabletica, ese cortisol sigue tranquilo, alto. Entonces, ¿creen ustedes que yo le podría hacer todos los exámenes o solamente le haría uno? Pensando en que tiene exceso de cortisol, obviamente. Pues resulta y acontece que uno le puede hacer por lo menos 2 de esos exámenes. Uno elige 2 de esos exámenes para uno corroborar lo que habían dicho que era exceso de cortisol. Entonces yo le ordeno en mi consulta alguno de esos exámenes y con eso me doy cuenta si tiene exceso de cortisol. Ya luego miro a ver dónde está localizado el problema del tumor, si está en la suprarrenal, si está en la hipófisis, con otros exámenes que también les hago de ACTH, de cortisol con más frenos. Primero se hace todo lo que son estudios de laboratorio, de bioquímica y luego sí hago los estudios de imágenes. Siempre en endocrino, por favor. Primero ustedes todo lo comprueban con la alteración de la hormona en sangre o en orina. Ese es el pilar básico del diagnóstico en endocrino, de todas las patologías endocrinas. Y ya cuando usted encuentra que esa hormona está alterada, ya sea porque la tomó en sangre o ya sea porque la tomó en orina, y dice definitivamente está alterada, entonces ya me voy a localizar con imágenes lo que yo estoy pensando y buscando. Este es Profe, el... una pregunta. Sí, Pero dime, entonces claro. no se podrían hacer los tres, o sea, necesariamente se tienen que empezar con... Bueno, digamos que se ha estandarizado que con 2 es suficiente para uno decir definitivamente si tiene un exceso de cortisol. Si de pronto le sale uno positivo y el otro negativo, entonces uno hace el otro tercero que no había hecho. Ah, listo. Muchas gracias. Y ya cuando uno hace ese tercero que no había hecho y salió positivo y entonces ya tiene 2 positivos, sigue los estudios para poder hacer luego la localización de dónde está el exceso de la producción de cortisol. Bueno, y lo último que tira son las imágenes diagnósticas de localización. Entonces uno esperaría que normalmente el ritmo del cortisol es un ritmo circadiano, ¿cierto o falso? Sí, profe. Eso. Entonces, en las horas de la mañana, normalmente el cortisol está elevado y ustedes ven cómo va bajando durante el día, de tal manera que en la noche, como decir a la medianoche, ya uno prácticamente tiene en ceros la producción de cortisol. O sea, si es una cosa súper mínima de cortisol mientras uno está además dormido. Esta paciente, cuando se le hace la medición, si yo le hago un cortisol que se llama en saliva, yo se lo tomo por la noche precisamente. Es sencillo de tomar, en el laboratorio le dan el kitcito para que la persona lo tome en la casa, lo tome y al otro día lo lleva al laboratorio. O si no, le dan el tarrito para la recolección de orina de 24 horas, o yo le formulo la pastillita y le digo, a tales horas, a las 11 de la noche, toma la pastillita y al otro día venga y se le toma el examen de ayuno.
porque normalmente debería tener era digamos, ritmo circadiano el cortisol. Cuando uno tiene exceso de producción de hormona, ese ritmo no funciona para nada. Usted no encuentra ese ritmo como así. Recordar que el ACTH viene de la proopiomelanocortina, que es la gran productora que se cliva en varias partes y produce el ACTH dentro de esas partes. Allí está en la parte de ACTH, pero también produce beta-lipotropina. O sea, cuando se cliva, sale un bracito para beta-lipotropina, la N-terminal, péptido, bueno. Y este es el eje normal, que sería CRH. Acuérdense que también está ligado con ADH, que lo habíamos comentado en el primer caso. ACTH, y el ACTH tiene su receptor a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal para que se produzca el cortisol, y el cortisol bueno, necesito que alguien me hable por ahí por el micrófono. ¿Qué sospecha diagnóstica? ¿Qué será eso? ¿Alguien le ha tocado ver eso en su vida, en alguna persona cercana o en algún sitio donde han estado? O en los libros, o en Néter, en el libro de Néter, de anatomía. ¿O sí, profe? Exactamente, un bocio. También se le llama coto, ¿no? O sea, perfectamente las dos palabras las puedes utilizar. Generalmente utilizamos la palabra bocio, pero la otra también es válida. Entonces, esto es un gran bocio que se ve allí como con unas nodulaciones, ¿cierto? Mire, tiene bolita por aquí, bolita por acá, bolita por acá. Es un gran bocio. Debe ser un bocio. Mire esta nena. Mire ese gran bocio de esta niña. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué examen es más confiable y exacto para definir un diagnóstico de cómo está funcionando esa glándula tiroidea que está crecida? ¿Cuál será el examen de estos que ustedes aprendieron? Si es la hormona estimulante la que uno mide, o si es la T4 libre, que es la que uno mide, o la T4 total, o si es la T3 libre. ¿Ustedes cuáles creen que podría ser la que uno midiera como así de entrada, a ver si está funcionando todo bien? O sea, que me va a dar una imagen rápida, global, de que esté funcionando o no esté funcionando bien la tiroides. Pues, profe, la TSH. Exactamente, porque como ustedes lo saben, en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, la hormona estimulante es la que me va a consensar, digamos, todo el déficit o no de la producción de las hormonas. Entonces sería la hormona estimulante, o sea, la TSH, la que me sirve, como decimos nosotros ya en la parte clínica, de screening para uno saber si tiene o no tiene una alteración de la función. Bueno, entonces, vamos a otro casito. Una señora de 54 años le diagnosticaron un hipotiroidismo de origen central. ¿Qué es de origen central? O sea, que está localizado a nivel de la hipófisis, ¿cierto? O del hipotálamo. Cualquiera de los dos sitios se llama hipotiroidismo de origen central. O sea, que es un hipotiroidismo que también se le llama secundario. El primario es el que tiene dañada la glándula directamente. Además de encontrarle un hipogonadismo e hipocortisolismo, ¿qué serán esos dos términos? ¿Quién me comenta a ver qué podría ser hipogonadismo e hipocortisolismo? Pues, profe, hipocortisol sería una deficiencia en el cortisol e Ajá. hipogonadismo, gónadas pequeñas, o No gónadas subdesarrollo. pequeñas, sino poca producción de las hormonas gonadales. Es básicamente eso, así como la poca producción en el hipotiroidismo de las hormonas tiroideas. Y así como tú dijiste de la poca producción de cortisol, entonces esta sería poca producción de las FSH, LH, testosterona, que son las gonadales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo esperaría encontrar
los niveles en sangre si estamos hablando que el hipotiroidismo es de origen central, o sea, de acá arribita de la cabeza. Si yo tengo dañado esa hipófisis, porque además no tiene cortisol, además no produce las gonadales, entonces yo cómo espero que esté esa TSH y cómo espero que esté esa T4. Estarían ambas bajas. Perfectamente, ambas bajas, muy bien. Porque ni produce hormona estimulante y por lo tanto si no produce hormona estimulante, pues ¿quién va a estimular la tiroides para producir hormona? Entonces la T4 también estaría baja. Allí uno le tiene que dar también reemplazo de la hormona tiroidea a esos pacientes, pero el control ya no lo puede hacer luego con la TSH, sino que lo hace solo con la T4 porque es la que le interesa a uno controlar y ver cómo está funcionando y si el reemplazo que le está dando es el normal, el adecuado, perdón. Bueno, muy bien. Ay, mire, ¿qué pasó aquí? ¿Qué será que pasó? Ese sería un problema en la tiroides que se dan pues como en la parte muy temprana y eso hace que se altere tanto la parte como el desarrollo neuronal Sí, y señora. Muy bien, muchas gracias que los que han participado todo lo han hecho súper bien. Pues resulta que sí, es una falta de producción de las hormonas tiroideas en ese bebé. Lo importante es que cuando yo tenga un bebé recién nacido, mejor dicho, del cordón umbilical, toca siempre a todo recién nacido tomarle pruebas de la parte tiroidea. Porque en nuestro país, uno de cada 3.000 niñitos que nacen, pueden nacer con hipotiroidismo congénito, o sea, no tienen la capacidad de producir hormona tiroidea. Entonces es fundamental que todos los niñitos cuando nacen les hagan el examen. Después de que tienen el examen y le dan el resultado a la mamá, se mira si de pronto a los 15 días toca volver a repetirle el examen porque salió dudoso o corroborativo, se lo hacen a la semana si está bastante alterado. ¿Por qué se hace eso tan tempranamente? Pues resulta que tan tempranamente es muy importante porque la hormona tiroidea, como tú lo decías, es fundamental para el desarrollo neurológico y es desde inútero. Entonces, cuando uno digamos como mamá, tiene hipotiroidismo, debe mantener una dosis de una hormona tiroidea suficiente de reemplazo como para que la T4 de uno esté normal, porque esa es la que le pasa al bebé en el desarrollo inútero, hasta como la segunda, como finalizando ya el segundo trimestre del embarazo, ¿no? O sea, como más allá de la mitad de todo el embarazo. Y es fundamental, obviamente, en la primera mitad, o sea, cuando está la etapa embrionaria, la etapa de desarrollo neurológico, de formación, etcétera. Y hay otros elementos que además de la T4 pasan la barrera placentaria, como es la TRH de la madre, también pasa y ayuda a estimular constantemente el funcionamiento luego del bebé. Y el yodo también pasa, entonces tampoco puede uno darle yodo a una madre embarazada porque también el niñito puede salir afectado en toda su función tiroidea. No pasa ni la TSH ni la tiroglobulina. Aquí está el esquemita que ustedes también seguramente vieron en sus clases para recordarles para que se active este Symporter sodio-yodo que se encuentra aquí en la membrana de la célula folicular, se requiere la TSH para que se estimule y pueda activarse este Symporter sodio-yodo. Y a su vez ese Symporter sodio-yodo es el que hace entonces que entre el yodo dentro con un transporte activo, porque acuérdense que acá dentro de la célula tiroidea las concentraciones de yodo son altísimas. Entonces se necesita un transporte activo y el yodo entra, se organifica y hace su proceso por medio, aquí vienen las tiroglobulinas que se encuentran en el coloide, se unen con el yodo para formar la monoyodo y la diyodo. Posteriormente vuelve y entra por endocitosis y se va a producir por medio de los lisosomas
una separación después de que, perdón, aquí se ha unido a T3, dos diyodo y una diyodo con una, dos diyodo formarían la T4 y una diyodo con una monoyodo formarían la T3. Y se produce aquí entonces un reciclamiento del yodo y sale al torrente sanguíneo la T3 y la T4. Esta es una forma muy sencilla pues, de entender la parte de la síntesis de la hormona tiroidea. ¿Qué acciones tiene la hormona tiroidea? Maduración y diferenciación, desarrollo neurológico fetal, crecimiento, es metabólica, actúa mucho en la parte calorigénica de la glucosa, de los aminoácidos, de la síntesis proteica. En la parte del sistema nervioso simpático es importante también porque ayuda a estimular los receptores adrenérgicos a nivel de músculo esquelético, cardiovascular, aumenta la contracción del gasto cardíaco, la reproducción también es supremamente importante. Bueno, entonces, vamos a continuar. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Yo supondría que no, pues porque están como calladitos. Vámonos al caso número 9. Esta es una paciente, una mujer que consulta por una pérdida de peso marcada. Está muy irritable, de mal genio, temblorosa, con intolerancia al calor, se siente agitada, está con diarrea, le duelen los ojos, está con edema palpebral. Y al examen médico el doctor le encuentra que está la frecuencia del corazón muy alta, está en 140. Y la presión arterial está, el número de 160 es un número alto, está normalmente va hasta 130, 140. Esa sistólica se llama así, está alta en 160. Y la diastólica, que es el numerito de abajo, está normal, está en 60. Y la paciente, mientras están examinándola, ella se sienta, se para, mejor dicho, no está quieta en ese consultorio. Además, le notan que la piel está como caliente y le encuentran un aumento del tamaño de la tiroides, un bocio difuso grado 2, porque el bocio depende del tamaño y la relación que tengan con la horquilla, uno lo va a determinar si es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, cuando está así como la que vimos inicialmente, eso es una grado 4, pues que la diagnostica pues fácilmente, digamos, el crecimiento de la glándula. Y además se le encuentran los ojitos salidos. ¿Ustedes qué creen que tenga? Oigo comentarios. Mírenla allí. Exactamente, muy bien. Un estado hipertiroideo. ¿Y qué quiere decir un estado hipertiroideo? ¿Cómo estarán esas hormonitas? Muy aumentadas. ¿Cuáles estarían muy aumentadas? Cuéntame. Si estábamos hablando que está con una alteración tiroidea, un estado hipertiroideo, entonces yo supondría que esa glándula tiroides está botando mucha hormona. ¿Cuáles hormonas serían las que estarían altas? La de 3 y la T4. Exactamente, la T3 y la T4, muy bien. Y esas entonces serían las que yo definitivamente tendría que medir. Pero ¿por qué he medido antes la TSH? Porque acuérdense que la TSH, como es el consenso de todo, si yo tengo la T4 alta y la T3 alta, pues se me frena la producción de TSH y yo lo que voy a encontrar esa TSH es en qué valores, altos o bajos. Bajos, profe. Perfecto, muy bien, bajos, bajos, bajos. Entonces, yo de entrada he podido hacer un diagnóstico con solo TSH porque se la encuentro re bajita. Le complemento, obviamente, allí sí, la T4 y la T3 porque eso me va a servir, por un lado, para terminar de hacer mi diagnóstico mejor y segundo, porque cuando yo le empiece tratamiento, yo también tengo que ver cómo le va bajando esa T4 y T3, que es la primera que se va bajando antes de que la TSH logre regularse.
Bueno, miren esa paciente, pues tiene todo el cuadro clínico de un estado hipertiroideo. Este es el diagnóstico, muy bien. Nos vamos para el caso número 10. ¿Qué ven ustedes allí? ¿Quién me cuenta? ¿Qué ven allí? Lo que se les ocurra. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ven en el cuadro de la izquierda de ustedes mirando la pantalla al frente del computador? Lo que se les ocurra. ¿Qué ven? Pues hay un niño Un como niño que está muy anoréxico. flaquito. Muy flaquito, sí señora. Como desnutrido se ve, ¿cierto? Sí, Se ve profe, muy como mal, ¿no? anoréxico. Como cuando están anoréxicas las personas, sí señor. Y esta es la mamá que está muy triste, pues porque está viendo su niño en esas condiciones. Y resulta que el niño de la derecha, ¿cómo lo ven? Más nutrido. Ajá, se ve como en muchas mejores condiciones médicas, digámoslo así, se ve como, pues como normal, ¿no? ¿Cierto? Se ve como bien. Pues resulta que este es el niño que históricamente ha rodado por todos los libros de historia de la medicina, porque fue uno de los primeros niños que en la clínica Joslin le pusieron insulina, o sea, era un niño diabético tipo 1, que hace 100 años, cuando se descubrió la insulina y se ganó el premio Nobel Banding y Best con el descubrimiento de la insulina, que fue extraída del páncreas de los perros, entonces le empezaron a colocar insulina. Y mire el cambio tan marcado, ese era el mismo niño. Era el mismo niño el de la izquierda que el de la derecha. Y uno diría, le están metiendo cuento. Pues resulta que es el mismo niñito. O sea, miren lo que hace el no tener insulina y el tenerla en forma adecuada. Y eso, entonces, era un bebé, un niño con un diagnóstico de una diabetes tipo 1. ¿Cuáles son entonces los criterios para diagnóstico de diabetes? La glicemia o el azúcar en ayunas más de 126 en ayunas, que después de una carga de azúcar que nosotros le demos al paciente porque tiene indicación de dársela, esté más de 200, o que tenga síntomas. ¿Ustedes recuerdan los síntomas que dijimos cuando empezamos en el primer caso? ¿Qué síntomas son los que han oído de la diabetes y lo que comentamos al principio? ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Quién me dice? ¿Que orinan mucho? Ajá, eso se llama poliuria. ¿Qué más? Tiene mucha sed. Toma mucha agua. Exactamente. Polidipsia se llama eso, tomaba mucha agua. Entonces, esos síntomas son cuando uno también tiene exceso de glucosa. En el primer caso era porque no tenía una ADH que regulara, pero en este caso es porque tiene exceso de glucosa. Entonces, si tiene esos síntomas y en cualquier momento del día uno le toman, ya sea del dedito o de aquí de la venita, le toman el nivel del azúcar y aparece por encima de 200, pues ya con síntomas debe ser un diagnóstico de una diabetes. Y últimamente, a 2 años para acá, se le adicionó un examen que se llama hemoglobina glicosilada. Esto les cuento que es un porcentaje de la unión de la glucosa en exceso sobre el glóbulo rojo, por eso se llama hemoglobina glicosilada, que se glicosila y se pega en el glóbulo rojo. Y eso tiene normalmente un porcentaje, digamos, de cantidad de glucosa pegada al glóbulo rojo. Cuando se excede ese porcentaje, entonces ya empieza a ser anormal seguramente los niveles de azúcar o de glucosa, y el nivel de diagnóstico de la diabetes es cuando está por encima de 6.5%. Y normalmente, ¿qué pasa? Que las personas deficientes de la insulina, como vemos aquí, que no tiene insulina, que está en ayuno prolongado porque no come, que todas esas hormonas de estrés están alborotadas por el estrés mismo orgánico, está deshidratado, puede llevarlo a un cuadro de
cetoacidosis, que es un cuadro de descompensación en aquella persona que no tiene insulina y tiene diabetes. Y esta sería, ¿por qué mejoró la insulina las condiciones del paciente, de ese niño que nosotros vimos? Primero, porque la hormona de la insulina es una hormona que es muy anabólica, no es catabólica, sino muy anabólica, o sea que, como dijéramos, es aumento de síntesis de muchas de proteínas y mejora la parte muscular, es no deteriorante, sino más bien favorece todo el metabolismo. Entonces es una hormona anabólica, entonces uno aumenta de peso. Responsable del mantenimiento de los niveles de glucosa y de ácidos grasos libres. Promociona la captación de glucosa a nivel del hígado, del músculo, del tejido adiposo. Incrementa el almacén de glicógeno en el hígado, en el músculo aumenta la captación de los aminoácidos e inhibe la glicogenólisis. Recuerdan lo de la parte de bioquímica básica, la cetogénesis y la gluconeogénesis, o sea, la producción de glucosa. Acuérdense que a nivel hepático, por ejemplo, es el sitio de mayor gluconeogénesis que se da especialmente en el diabético en la noche. O sea, normalmente el hígado de uno, que es un almacén de glucosa muy importante, durante la noche hace gluconeogénesis nocturna para poder liberar glucosa hacia el torrente sanguíneo y mantenerle a uno un estándar de glucosa circulante y que uno no le dé hipoglucemia. Resulta que en el paciente diabético esta gluconeogénesis está alterada e incluso está en exceso y por eso por la mañana también la glucosa está alta en los pacientes diabéticos. Bueno, ahora vamos al caso número 11. Al administrarle insulina exógena al paciente, resulta que el paciente se le olvidó comer. Se puso la insulina y bueno, algo le pasó y se le pasó la comida, omitió un alimento y presentó baja de la glucosa, por lo que hablábamos ahora que la insulina es hipoglicemiante, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las hormonas que ustedes ya me dijeron? Eso me lo van a contestar así como en 30 segundos. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras que ustedes ya las dijeron que responderían para elevar la glucosa? El cortisol. Cortisol. Glucagón. Perfecto, sigan. Van Adrenalina. dos, ¿cuántas dos? Adrenalina, sigan. Van La tres. hormona de crecimiento. Perfecto, 4. Muy bien. Ahí están. Fíjese que normalmente el organismo se trata de defender ante la hipoglucemia y resulta que uno tiene una parte, en el hipotálamo tenemos unos sensores también para el nivel de la glucosa y esos son los que por estímulo neural ayudan a la suprarrenal también para que se dé la liberación de todo lo que son adrenalina, noradrenalina y se den todos los síntomas del susto, ¿no? Que es los mismos síntomas que se dan en las personas con hipoglicemia, que son la taquicardia, el temblor, el dolor de cabeza, la sudoración. Y cuando ya está más avanzado el problema, pues ya uno tiene pérdida hasta de conocimiento con el nivel de glucosa baja, ¿sí? Y eso estimula, por lo tanto, a nivel del páncreas la producción de glucagón y a nivel del hígado, ese glucagón lo que hace es aumentar la glucosa por liberación y gluconeogénesis aquí a nivel del hígado para poder mantener ese nivel de glucosa circulante y evitar que permanezca el tiempo prolongado en hipoglucemia. Pero también conozcamos que hay muchas cosas que le producen a uno mantener una glucosa alta en el paciente diabético. Por un lado, es que no tienen una buena, digamos, no pueden entrar la glucosa dentro de las células de forma adecuada a nivel de los tejidos periféricos, ni a nivel de la grasa, ni a nivel del músculo. Entonces hay una captación disminuida de la glucosa en esos dos sitios. Lo otro es que hay alteración a nivel de los transmisores a nivel del sistema nervioso central y hay un aumento de la producción hepática de glucosa. La secreción de insulina se mantiene baja, por lo tanto lleva a estado hiperglicémico y por otro lado, el glucagón, a pesar de que el glucagón debería estar bajito, pensando en la contrarregulación que acabamos de decir, en el paciente diabético esto está alterado, la célula alfa tampoco funciona bien, por lo tanto el glucagón en exceso produce también estado hiperglicémico. Y en la parte renal,
¿qué pasa con los riñones? Pues normalmente la glucosa, cuando llega al riñón, se trata de salir por la orina, pero el mismo riñón la reabsorbe normalmente. En un nivel de glucosa elevado. Cuando yo ingiero algún alimento, entonces se me liberan unas hormonas que son las del tracto gastrointestinal. Ustedes recuerdan cuando vieron lo de fisiología, cuáles son las hormonas que se secretan en el tracto gastrointestinal que me ayudarían a regular de pronto lo de la insulina. ¿Quién recuerda? ¿Alguna? O de pronto no lo vieron. Las incretinas. Exactamente, incretinas, muy bien. Esas hormonas que se llaman incretinas son las que se liberan por el estímulo del alimento. Primero hay un estímulo neural sobre la parte del intestino y se dispara y se eleva la producción de GLP-1, que es una de las incretinas más importantes en la regulación de la insulina. Y esas GLP-1, la gran mayoría se decliva, pero hay un porcentaje pequeño de GLP-1 que vaya a actuar a nivel del páncreas sobre la célula del páncreas, sobre la célula beta, y estimula la producción y la secreción de insulina, avisando de que hay un nivel de glucosa circulante que se está incrementando. Por lo tanto, ayuda a regular la producción de insulina, pero también inhibe un poco la producción de glucagón, ese mismo GLP-1, manteniendo entonces una regulación permanente del nivel de glucosa. En el paciente diabético, desafortunadamente, esto está alterado. Ese GLP-1 no se produce lo suficiente. Estas son las incretinas que generalmente uno pues la describe como es una hormona gastrointestinal. Si nosotros vemos aquí en la parte de abajo, en el naranjita, es que le han colocado glucosa por la vena. Pero si yo se la doy oral, entonces sí se incrementa muchísimo más el nivel de esas hormonas gastrointestinales. También, ¿qué pasa en la diabetes? Que hay resistencia a la acción de la insulina. O sea, a pesar de que yo produzca, de pronto por el mismo tejido adiposo en exceso hay resistencia, pero también hay un defecto luego con el tiempo de la producción en la célula beta de parte de la insulina. Y habíamos hablado de la parte renal, entonces como para hacerles un resumencito de la parte renal, tenemos que a nivel del túbulo proximal, cuando nosotros entramos la glucosa al riñón, este es el glomérulo, digamos que este es el glomérulo, perdón, aquí se lo señalo. Este es el glomérulo, entonces entra la glucosa al glomérulo y en el segmento proximal, que es este, del túbulo renal, se da la reabsorción del 90% por medio de unos transportadores que son los SGLT1, o sea, transportador de glucosa ligado al sodio. Y se da el 90% de la absorción de la glucosa, o sea que ya de aquí vuelve y pasa al torrente sanguíneo el nivel de glucosa. Y hay un 10% que se queda por aquí, pero cuando llega al segmento S3 del túbulo renal, entonces allí se reabsorbe otra vez ese 10% que ha faltado. De tal manera que cuando nosotros vamos a terminar en la orina, acá en el túbulo colector, pues normalmente no debe salir nada por la orina, normalmente, nada de glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un diabético? Resulta que el diabético, a nivel de ese túbulo proximal, si yo estoy como reabsorbiendo tanto, yo quisiera poder darle algo que me disminuyera esa reabsorción y pudiera sacar ese exceso de glucosa preferiblemente por la orina y no que se vuelva a reabsorber. Entonces hay unos medicamentos que ya han salido para los diabéticos que bloquean ese proceso de reabsorción allí en el túbulo proximal y por lo tanto se va a reabsorber menos y eso va a producir entonces una salida de todo ese exceso de glucosa por la orina y el paciente en la orina arrastra la glucosa y sale toda la glucosa por exceso, de exceso que tiene. Entonces mire que
con todos esos mecanismos nosotros podemos empezar a pensar que los pacientes diabéticos pueden tener diferentes sitios donde yo le doy algún tratamiento que me pueda ayudar en diferentes sitios y mejorarle ese nivel de glucosa circulante. Bueno, ya casi para seguir en la parte ya final, porque no sé si están cansados, porque yo creo que estoy hablando mucho, ahora les voy a preguntar más bien, para poder que se me despierten otra vez. Bueno, uy, Dios mío, ¿qué pasa con esta persona? Dice, ¿qué hormonas de las qué hormonas de las que regulan el apetito estarán elevadas? ¿Ustedes han leído u oído qué hormonas ayudan a regular el apetito? Normalmente, La leptina. ¿cuáles ¿La serán? leptina? Ajá, muy bien. ¿Qué más? Insulina propia. También. La grelina para la saciedad. Ajá. Muy bien, vamos a mirar a ver cuáles son entonces lo que se llaman las que me aumentan el apetito, que se llaman, ¿cómo se llaman? Orexígenas. Y las que me disminuyen el apetito, que se llaman anorexígenas. Y es un mecanismo bastante complejo a nivel de hipotálamo, entre lo que es el núcleo paraventricular del hipotálamo, donde allí se da la regulación de todo este centro, digamos como el centro de saciedad, con todas estas hormonas que están nombradas allí. Entonces, ¿cuáles serán? Según esto, serían las que incrementan la ingesta. Están el neuropéptido Y, o sea que son orexígenas. Aumenta la orexina A y B, está el gen agouti, la grelina, los endocannabinoides y una hormona que se llama hormona concentradora de melanina. Eso realmente no tenemos como mucha información de esa. Y en la otra que disminuye la ingesta, que es el efecto anorexígeno, o sea, ¿qué hormonas me ayudan a frenar que me mantenga con hambre? La colecistoquinina, el péptido YY, el GL mismo de GLP-1 que acabamos de ver, que son las incretinas, la oxitomodulina, el POM, que vimos también, que es la proopiomelanocortina, el transcriptor regulado por cocaína y anfetamina, que es el CART, también lo que produce es un efecto anorexígeno. De hecho, hay personas cuando tienen una adicción importante que ustedes han visto que ya ni hambre les da, ¿no? Leptina, insulina, hormona liberadora de corticotropina, interleuquina 6, el factor de natural alfa, mire todo lo que influye en la regulación. No les traje una diapositiva que se tiene un enmarañamiento de toda la regulación del apetito, pero es para que ustedes tengan en cuenta que realmente hay unas hormonas que me ayudan a regular para favorable o no favorable a la ingesta. Entonces, este paciente pues tiene seguramente algunas de esas hormonas orexígenas bastante alteradas. Y esos son mecanismos bastante ligados a la parte genética, ¿no? Pero además de tener la obesidad, pues yo también me preocupo porque de pronto ese paciente puede tener algunas alteraciones de los lípidos y eso. Aquí están, cuando yo veo que el paciente está gordito, puede tener lo que llama un síndrome metabólico, o sea que puede tener, además de la obesidad, puede tener problemas del colesterol, de los triglicéridos, puede tener hipertensión, pueden tener muchos factores que empeoran el pronóstico desde el punto de vista cardiovascular. Y yo le debo hacer a los pacientes un seguimiento de todos esos factores cuando es obeso, pero además también obviamente de lo que son el perfil metabólico de colesterol y todo eso. Aunque hay algunos pacientes que no tienen alteración mayor, hay una gran mayoría que sí tienen alteración de este perfil metabólico. Y generalmente cuando están alterados, pues yo tengo que dar medicamentos que puedan ayudar a controlar ese exceso de producción de colesterol, que el paso limitante en la fisiología de la producción del colesterol, cuando ustedes vieron seguramente el metabolismo de los lípidos, es la HMG-CoA reductasa, que allí es donde normalmente estas moléculas que actúan en la parte de disminución de colesterol lo hacen en ese sitio.
Y hay otras alteraciones que se dan por unas alteraciones genéticas sobre una que se ha identificado en los últimos años que se llama la PCSK9, que es una proteína que se encuentra también formando parte del metabolismo del colesterol, como lo vemos aquí. Esa proteína aquí está, digamos, en la parte de abajo, este es el retículo endoplásmico. Allí normalmente se produce el receptor del LDL, que es el del colesterol, y en la parte y también produce lo que es el PCSK9, que es una proteína que se puede unir a ese receptor cuando une el LDL, perdón, aquí los puedo señalar. El LDL se une a su receptor, pero también se puede reunir ese PCSK9. Si yo no tengo PCSK9, seguramente esto cuando se entre aquí adentro de la célula hepatocítica, fácilmente puede ser destruido el LDL y ya no voy a sacar más LDL circulante. Y puedo sí sacar un receptor que me vuelva a atrapar otro LDL y vuelva a hacer el mismo ciclo. Pero cuando yo tengo este PCSK9, que normalmente lo tengo, hay personas que, digamos, les hace falta, pero todos tenemos PCSK9. Entonces, si yo logro bloquear este PCSK9, pues puedo hacer un ciclo, digamos, más favorable para disminuir colesterol. Pronto, no sé qué tan complejo sea en este momento explicarles eso, pero como para que entiendan que no es solamente ese paso limitante de la HMG-CoA reductasa para que uno pueda regular el nivel de colesterol, sino que existen otras alteraciones además del receptor de LDL. Existe esta proteína que también puede contribuir a que los pacientes tengan colesteroles altos. Bueno, ya casi vamos terminando. El caso número 13. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? A ver, yo lo oigo. Yo, Bueno, léanlo. hombre de 33 años, fumador crónico de marihuana, tiene su pareja y desea concebir. La pareja se le realizan los estudios y todos son normales. El hombre se le indican estudios por fertilidad. ¿Qué alteración hormonal puede tener y cómo es para encontrarlos el espermograma? Bueno, usted le hizo una pregunta a sus compañeros. Vamos a ver quién responde. ¿Quién nos colabora con alguna idea? Yo sé que ustedes no han visto todavía aparato reproductor masculino, pero ya vimos otras cositas antes con ejemplos que de pronto le podrían ayudar como a pensar un poquito. ¿Ustedes creen que algunas de las hormonas que vimos en hipófisis podría estar, digamos, teniendo algún papel allí? Las gonadotrópodas. Exactamente. Las gonadotropas, exactamente. O sea, la FSH, la LH. A pesar de que no hayan visto lo del aparato reproductor masculino, de todos modos, cuando uno está en el colegio, le enseñan que la FSH y la LH tienen una acción a nivel testicular porque tienen sus receptores a nivel del testículo y hace que se produzca, ¿qué hormona a nivel testicular? La testosterona. Entonces, si yo tengo, esta persona es fumadora crónica de marihuana, ¿qué piensan ustedes que pueda ocurrir a nivel de la hipófisis? Creo que hay receptores endocannabinoides, ¿cierto? Por un lado, claro, muy bien, ¿qué más? Ustedes recuerdan que alguien también me dijo que producía la cocaína. Ah, ok, o sea, tiene el mismo efecto de la cocaína para, si no estoy mal, era bajar los niveles de ACTH. No. Recuerdan que cuando dije que yo les generalicé un poco y le dije que todo lo que tenían como efecto como opioide, como así.
A nivel de hipófisis, entonces nos produciría un aumento de la prolactina, que fue uno de los ejemplos iniciales que vimos, ¿cierto? Que hablamos de todas las situaciones que podrían elevar prolactina. Entonces, si yo elevo prolactina, en este caso porque estoy constantemente con esta situación, ¿qué podría pasar con el crónicamente manteniendo la prolactina elevada? Pues resulta que hay una relación entre lo que es el nivel de prolactina y las gonadotropas también, la FSH y la LH. Y eso hace que la prolactina en exceso me disminuya la funcionabilidad y la producción de la FSH y la LH. Y si yo la folículo estimulante y la luteinizante no las tengo en unos niveles adecuados, y ellas son las que me estimulan normalmente la producción de testosterona y también, por lo tanto, la espermatogénesis. Entonces, ¿cómo esperaría yo esta situación? Primero, pues que la testosterona seguramente está baja, ¿cierto? Por otro lado, la prolactina ya dijimos que está pasadita de nivel, altica. Y entonces, ¿qué pasaría con el espermograma? Podría estar presentando como una especie de azoospermia. Muy bien, podría o presentar azospermia, o sea que no produce espermatozoides, o produciría una oligospermia, o sea, una muy baja producción. Esto es lo normal, el volumen del semen va de 1.5 a 5 mililitros, el número de espermatozoides normalmente por ml son entre 60 y 150 millones de espermatozoides. Cuando hay menos de 20 millones se llama oligospermia, y azospermia, que acabas de nombrarlo, pues cuando realmente no se encuentran espermatozoides. Y dentro de esas causas está pues lo que acabamos de ver, además del calor, del esteroides anabólicos y todo eso que se aplican en los gimnasios, también puede haber disminución de testosterona porque produce inhibición de las FSH y LH a nivel central, y además también produce disminución de la producción obviamente de espermatozoides. El exceso de licor también puede producirse por el exceso de calor, también disminución, y es por ejemplo cuando ustedes han oído que el exceso o sea, los que montan cicla en forma muy constante, que están montados en una bicicleta, si no tienen las medidas locales muy bien acomodaditas para la temperatura, también puede disminuir un poco la producción espermática en la zona, ¿no? Bueno, creo que ya nos estamos agachando, pero agachando del hambre, ¿cierto? Bueno, Sí, entonces, ¿cierto? Ya vamos a terminar y nos vamos, espero que con algunos mensajes. Yo sé que cuando uno recibe una clase así como de pronto que no ha podido tener ni relación con el docente, pero sí algunos conocimientos previos, pues de pronto la aprovecha un poquito, no tanto como uno quisiera, pero por lo menos que se lleven la inquietud de que lo que ustedes aprenden en fisiología lo pueden empezar a aplicar cuando ustedes ya entren a la parte clínica, y algunos recuerdos de todas estas figuritas les pueden quedar para cuando vean sus pacientes. Bueno, entonces tenemos una mujer de 65 añitos, ya está con bastantes años. Se levantó de su cama y resulta que cuando puso el pie en el piso, pues resulta que tenía una alfombra y se resbaló. Inmediatamente quedó en el piso con una incapacidad para movilizar su extremidad inferior derecha. ¿Qué sería que le pasó a la señora? Este es el último casito. Opinen, a ver qué le pasaría a la señora. ¿Se fracturó? Ajá, seguramente se fracturó, claro, porque si yo quedo tirada en el piso, a los 65 años, después de un buen resbalón,
pues tengo una alta probabilidad de que me haya fracturado, ¿sí? Y una fractura de cadera seguramente. Bueno, entonces hay una serie de exámenes que de pronto ustedes ya vieron metabolismo óseo, ¿cierto o falso? No, profe, no lo hemos visto. Entonces voy a tenerles que ayudar un poquito más. Bueno. Entonces resulta que cuando uno nace, póngame cuidado, cuando uno nace, uno está en formación ósea y eso se llama proceso de modelado óseo. Y es un hueso que tiene una gran plasticidad, o sea, para su formación, es muy, muy, muy plástico. Y uno requiere, obviamente, de una serie de cosas para formar una masa ósea, un pico de masa ósea, etcétera. Y dentro de eso contribuye mucho el calcio que uno ingiera, la vitamina D que uno tenga de exposición solar, de lo que uno pueda ingerir de alimentos ricos en vitamina D. Y luego cuando ya llega la etapa de la adolescencia, entonces uno también requiere que las hormonas estén buenas. O sea, que los estrógenos empiecen a ser suficientes, en el hombre la testosterona, para poder que se dé una buena formación del hueso. Imagínate, todo eso influye. Entonces, cuando uno tiene una persona que se fractura, uno lo primero que le viene a la cabeza le diría, no, pues el huesito está como descalcificado probablemente. ¿Será que le faltaba calcio? ¿Será que le faltaba vitamina D? ¿Será que esas hormonas estaban ya como deficientes? ¿O será que tiene alguna enfermedad que le produjo eso? ¿O será que de pronto está recibiendo alguna medicación que le faltó, pues, que le produjo una alteración del proceso de metabolismo del hueso? Entonces uno sí debe como médico tomar una cantidad de exámenes. No se me asusten, mire todos los exámenes que uno les hace a los pacientes para uno decir, ah, bueno, seguramente usted se fracturó porque pues de pronto tenía una densidad mineral ósea baja, pero vamos a buscarle a ver si el calcio está normal, si la vitamina D está normal, si el hemograma está normal, bueno, una cantidad de exámenes que no se los van a aprender ahora ni mucho menos, pero que sí debe uno hacerle al paciente. Este no se los voy a presentar porque este es un poquito complejo y como no han visto la fisiología, de pronto se me quedan como un poquito más enredados. Y resulta que entonces yo le puedo hacer a mi pacienta, pues ya, primero una radiografía, obviamente, porque me la tengo que llevar para la clínica, a mi familiar, y le toman una radiografía y resulta que tiene una fractura del fémur. Entonces yo también el médico decide, perdón, que es mejor con esa fractura determinar de hacerle un estudio a ver si los huesitos tienen osteoporosis. Para eso el gol estándar es la densitometría ósea y en la clínica hacemos una muy completa que se llama Trabecular Bone Score, por eso se llama TBS, Trabecular Bone Score. O sea, un score que le va a mirar como la microarquitectura del hueso. Entonces, en el lado izquierdo, ustedes ven que ahí está mostrando como si fuera una radiografía, pero es la densitometría de la columna. Luego ven un cuadrito donde hay unos verdes, unos amarillos y unos rojos, y una parte de abajo donde le dan informe a uno cuánto tiene de la densidad mineral del hueso por gramos por centímetro cuadrado. Y en el cuadrito de colores lo ubican a uno de acuerdo a lo que sacó de los gramos por centímetro cuadrado, donde queda el paciente. Si en la franja verde que no tiene osteoporosis, en la amarilla que tiene ya algo de osteopenia y en la roja donde tiene una franca osteoporosis. Pero también hacemos lo del Trabecular Bone Score, que es para mirar la parte de microarquitectura, como ustedes ven aquí. Esto le va a señalar, dependiendo de cómo salga uno lo ubica aquí y puede por una tabla de colores también aquí mirar y calcular el riesgo de una persona de fracturarse a 10 años, una fractura ósea mayor, osteoporótica mayor o una fractura de cadera. Todo eso le puede dar informes de densitometrías que hacemos allá en la fundación. Y uno hace también pues densitometría obviamente de la parte de la cadera, que no la presente allí, pero también le hace uno densitometría de la cadera. Pero pues es muy importante que para esas personas uno
miren lo de la vitamina D. Entonces, resulta que como ustedes no han visto lo de la vitamina D, refrescarles para cuando vieron de pronto en alguna etapa de su vida de estudio en bachillerato, cuando uno tiene los rayos de la luz ultravioleta, sobre la piel empieza a convertirse una pro D3, pro vitamina D3, a previtamina D3 y luego a vitamina D3. Ese proceso se da a nivel de la piel y se absorbe y va a dar al hígado. Viene el hígado, va a hacer una primera conversión con una hidroxilación a nivel hepático que se llama la 1-hidroxilación y luego se va a la 1,25 hidroxilación a nivel del riñón, esa vitamina, para hacer ya una vitamina activa que se llama la 1,25 vitamina D o calcitriol. Y esa vitamina ya así activa la que me va a ayudar, por un lado, a que se reabsorba bien el calcio y el fósforo de la parte gastrointestinal, y por otro lado me ayuda a mantener el equilibrio sacando calcio del huesito y manteniendo el equilibrio entre el líquido extracelular y el calcio a nivel óseo. Por lo tanto, va a mantener unos niveles de calcio y de fósforo séricos afuera. Entonces, mire lo importante que es esta ingesta de vitamina D. Y además regula la paratormona, que está aquí, es una hormona que le regula el metabolismo a nivel, pero del riñón principalmente y a nivel del hueso. Resulta que cuando uno tiene un bajo nivel de la vitamina D, entonces se va a producir una alteración de todo ese proceso y por lo tanto va a haber más resorción del hueso, o sea, se le va a descalcificar uno más el huesito. ¿Cuáles son las causas de la deficiencia? Que uno tenga disminución en la producción en la piel, la absorción intestinal, la síntesis alterada ya sea a nivel del riñón o a nivel del hígado o un aumento del catabolismo. Y hay un aumento de la ingesta de vitamina D, pues aumentan los niveles circulantes tanto de la 1 como de la 1,25, mejora la absorción del calcio, disminuye la PTH, por lo tanto hace de que no se roba tanto, como dicen, no se aumente la reabsorción de calcio a nivel del hueso. Y esa suplementación es muy importante, sobre todo cuando la persona está totalmente deficiente. Bueno, entonces, con eso terminamos más o menos lo que son los ejemplos de todo lo que pudieran, no todo, digamos que algunos poquitos casos de las alteraciones, ya sea para abajo o para arriba, de las hormonas y que nos van a producir patologías como las que acabamos de ver. ¿Quieren hacer alguna pregunta en este momento, alguna inquietud que tengan o personal o familiar que de pronto hayan tenido con algunas hormonas que quieran de pronto comentar? Quedaron muy cansados. No, profe. Todo claro, profe. Pues como les dije, pues no es que uno traiga absolutamente todas las posibilidades, pero son unos ejemplitos como para ir empapándose de las alteraciones hormonales que pueden producir en la clínica. Bueno, entonces, pues no siendo nada más, y si no hay alguna pregunta por ahí, alguien chateó, dijo algo. No, muchachos, bueno, no era eso. Bueno, entonces, no, muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome pues en esta transmisión, digamos, como de algo de conocimiento. Espero que les haya, digamos, como quedado por lo menos la inquietud y hayan tenido algún aprendizaje. Y que Gracias. vayan a Muchas descansar, gracias, profe. entonces. Gracias a usted, Sí, profe. profe, gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas profe, por gracias, todas las profe. clases.